¿De qué forma hemos analizado la técnica, en especial en este caso la técnica de carrera? Los primeros formas de hacerlos eran el visual directo, es decir, el entrenador está en la pista, ve cómo corre, o en la calle ve cómo corre el atleta, y entonces podemos hacer una valoración perceptiva directa. Más adelante, ya sobre los años finales de la década de los 70 del siglo pasado, ya teníamos vídeos, ¿no?, que permitían, no como antes, que si queríamos analizar más las imágenes se tenía que filmar en Super 8 y esperar semanas a que llegara la cinta revelada, pero ya podíamos visionar vídeos. Eran con imágenes muy pixeladas, ¿no?, y que filmaban con muy pocos frames por cada segundo. Hasta que llega el siglo XXI, que a partir, creo que es del 2004-2005, ya empiezan a aparecer cámaras domésticas a unos precios alrededor de 300 euros que permitíamos filmar y visualizar a cámara lenta. A unas filmaban a 300 imágenes por segundo. Entonces, para poder analizar la carrera desde un punto de vista cuantitativo, es decir, encontrar toda una serie de valores y datos objetivos, hay dos sistemas. Uno que es con rigor científico, que es lo que requiere un laboratorio o bien un campo muy cerrado me refiero en unas condiciones de medición perfectas, referencias, lo que es imposible de hacer para un entrenador que cada día tiene 7 o 8 atletas y quiere emplear los vídeos para mirar la técnica, que entonces tenemos que ir a la aproximación funcional. Es decir, que estamos filmando, procuramos que sean en las mejores condiciones posibles, y entonces obtenemos unos valores que son unas informaciones que son mucho más precisas que la simple visualización, pero que no tienen la exactitud de un proceso científico, ¿no? El empleo de los análisis de la banda baja, ¿no?, que es decir, la aproximación funcional, nos permite una mejora de la capacidad para poder ver cosas que a simple vista no las estábamos viendo. Así pues, cuando vamos a trabajar con la cámara, tenemos que siempre fijarnos cuál es la filmación óptima y la filmación posible. Por ejemplo, si estamos en un entrenamiento, podemos colocar la cámara en el sitio que nos interesa, de manera que los errores y las desviaciones de la filmación sean las mínimas posibles. El atleta pasa por el punto que queremos, la cámara está donde debiera, podemos repetir si no sale bien una toma, etcétera. Pero luego está en las pistas, que es la filmación posible. Estamos en las pistas, en una competición, entonces nos tenemos que colocar donde nos dejan, donde podemos, y claro, entonces los resultados no van a ser tan precisos, pero nos van a servir bastante, sobre todo si hay muchas filmaciones repetidas y que podemos comparar unas con otras. Bien, entonces, ¿para qué nos pueden servir? ¿Para qué nos pueden servir estas filmaciones? En primer lugar, que es quizá lo más importante, es para prevención de lesiones. Es decir, cuando un atleta se lesiona, va al médico, el médico ve lo que le sucede, le hace un tratamiento, tiene una inflamación, tiene una rotura de fibras, tiene una tendinitis, le hace el tratamiento, manda reposo y la persona vuelve a entrenar. Muchas veces, al cabo de un tiempo, vuelve otra vez con la lesión. Entonces, ¿dónde puede estar la causa? Pues en la manera de correr o de realizar ciertos ejercicios que va repitiendo. Por lo tanto, lo primero que puede hacer el entrenador es prever, al analizar la técnica, qué aspectos pueden ser de alguna forma favorecedores de lesiones, y entonces cuando vas al médico le dices, mira, ¿crees que la causa puede estar en esta forma de colocar el pie en el suelo, de
de la posición del tronco, etcétera. Esto es una primera parte importante, pero evidentemente para poder analizar se tiene que saber mucho la técnica. Otra evidentemente es la mejora del rendimiento. Y finalmente podemos hacer ya el proceso de readaptación. Es decir, que tras una lesión vemos si hay compensaciones. Por ejemplo, se ha lesionado en la derecha, si está sobrecargando el costado izquierdo por miedo, etcétera. Podemos tener una serie de informaciones que nos van a poder ayudar a precisar cuándo ha terminado este proceso de readaptación. Muchas veces cuando pido a alguien cuando me preguntan, oye, ¿qué tal corre esta atleta? Le digo, pásame una filmación. Entonces pasan una filmación con el teléfono móvil sin preocuparse de subir la velocidad de filmación y me la pasan a 30 imágenes por segundo. Si encima no está la cámara bien colocado y se va moviendo, las informaciones que sacamos son muy poco precisas. Aquí quiero diferenciar que no es lo mismo visualizar a cámara lenta que filmar a alta velocidad, que entonces lo vemos a cámara lenta. En la filmación de la izquierda es la misma carrera en el mismo tramo, filmado con dos cámaras, una a la izquierda a 300 imágenes por segundo y a la derecha a 30 imágenes. Y vamos a ver, claro, en una misma acción el número de fotogramas que nos da cuando filmamos a 300 imágenes y cuando filmamos a 30. Si tenemos en cuenta que el pie en el suelo puede estar, en este caso, pues alrededor de 0,15 segundos, claro, con 0,15 segundos a 30 imágenes por segundo nos vamos a poder obtener solamente 4 o 5 fotogramas, pero si es a 30, 40 o 50. Perdón, a 300, 40 o 50. Cuando hacemos una filmación, las tenemos que hacer básicamente desde dos puntos, desde dos planos. El primero sería un plano sagital, es decir, la imagen de arriba a la izquierda, nos colocaremos lateralmente, pasará el atleta frente a nosotros y aquí ya tendremos un punto de análisis. Evidentemente lo óptimo sería poner una cámara a la derecha, al lado derecho y otra a la izquierda, pero si no, tenemos que el atleta vaya y vuelva. Esto es fundamentalmente en las primeras formaciones en un deportista a fin de detectar si hay una asimetría, es decir, que haya un déficit unilateral en una pierna en relación de otra. Cuando son atletas que ya conocemos y que ya sabemos que no hay este déficit, pues nos bastará solamente desde un punto desde un costado. La otra que es muy importante, sobre todo para detectar puntos de lesiones, es la filmación frontal, que es la que vemos arriba a la derecha. Si además podemos disponer de medios, podemos hacer una vista cenital, es decir, que nos colocamos arriba. Esto con drones se va a poder hacer muy bien. Abajo a la izquierda, esto está hecha desde la tribuna del estadio, que nos hemos asomado con la cámara y el atleta ha pasado por debajo. Y luego la filmación trasera, que también nos puede dar informaciones sobre todo sobre la estabilidad del tobillo. Antes de disponer de estas máquinas domésticas o los teléfonos móviles de alta velocidad, nosotros analizábamos la técnica de carrera de formas muy subjetivas. Creo que cuando estudiaba, una de las prácticas era medir la amplitud de zancada y la velocidad, la frecuencia. Velocidad con un cronómetro manual, la amplitud pues la hacíamos pues mojando las zapatillas con agua o con yeso o con cal, y entonces tomábamos las medidas. Eran las aproximaciones cuantitativas
que más estaban a nuestro alcance: el cronómetro, la cinta y poco más. Pero nos llegaban informaciones de la IAF o de ciertas grandes universidades con estudios biomecánicos que para poder hacerlo, que para poder hacerlo nosotros era totalmente utópico. Necesitabas un camión para llevar todas las tecnologías, y además nos daban informaciones de los grandes campeones. Recuerdo creo que era de la IAF del biomecánico, que no sé si era checo, polaco, Peter Susanka, creo que se llamaba, que hacían unos vídeos extraordinarios, pero era para atletas de superélite. Claro, a mí de qué me servía la velocidad lineal del martillo cuando lanzaba el Siedic, 80 metros, cuando tenía un lanzador que se lanzaba 35. Quiero decir que eran cosas que sí que era muy bonito como referencia, pero no era aplicable, ¿no? Nosotros no disponíamos de medios para poder hacer estos estudios. Sabíamos que era lo ideal, pero no disponíamos de medios. Con la llegada de las tecnologías domésticas digitales, se ha producido una especie de cismas ideológicos, o de dos opuestos, ¿no?, entre los entrenadores. No solamente han sido las filmaciones digitales, sino los aparatos de lactatos, los de consumos de oxígeno, en donde hay un grupo de entrenadores que solamente consideran lo cuantificable. Es decir, y algunos solamente una de las variables. Por ejemplo, hay entrenadores de corredores de fondo que lo basan todo en los lactatos, otros en la variabilidad cardíaca, pero todos buscan que están muy encastillados en esto, pero toda la parte subjetiva que tiene el arte, pues el arte de entrenar, pues un poco la dejan a un lado. Es decir, y esto tiene un problema, puesto que no podemos dar más validez a aquello que podemos medir por el simple hecho que lo podamos medir. Es decir, si yo puedo medir la talla de un sujeto, pero no tengo una báscula para el peso, no puedo hacer un estudio de la población solamente basado en la talla, porque no tengo báscula. Sí que puedo utilizar la talla, pero tendré que tener muy claro que hay otra variable importante que no puedo cuantificar por falta de medios, y que de manera subjetiva la voy a tener que contemplar a la hora de tomar decisiones. He puesto el ejemplo muy básico, ¿no?, como era el de la talla. Y luego tenemos el otro lado, los sistemas complejos, que están haciendo muchísimo daño el acercamiento de la ciencia al entrenamiento. Quienes dicen, como hay tantas variables que no podemos contemplar, entonces claro que cada uno corre en función de sus sensaciones, hasta el punto que en una facultad, que no voy a decir el nombre, hay una persona que está impartiendo fisiología y dice que en los controles la fisiología no vale para nada, que todos son sensaciones y que corramos por sensaciones. Quiero decir que tenemos estos dos extremos. Entonces, entre medio, pues está donde cada uno se va ubicando donde puede, pero sería, es decir, desde mi punto de vista, lo óptimo es acercarse al máximo posible a lo que podemos medir, es decir, al costado de la izquierda, teniendo muy en cuenta que el ojo clínico y todas las variables que no podemos medir pueden tener una importancia mucho mayor que las que sí que podemos medir. Esta irrupción de las tecnologías exige para el entrenador tradicional una gran actualización. Es decir, que en mi caso particular, yo no sé programar un vídeo, me peleo con los teléfonos móviles para poderlo manejar, y claro, para mí es un problema muy grande adaptarme a las tecnologías. Me he centrado en los análisis de la técnica en 2D, pero esto me ha supuesto un esfuerzo muy grande. Si ahora yo tuviera, además de controlar lactatos
pulsómetros para la variabilidad cardíaca, y otra serie de cosas, pues esto sería imposible. Pero claro, entonces tenemos que especializarnos un poco en aquello que más falta nos hace. En mi caso ha sido el análisis en 2D y la utilización de los encoders, de las plataformas de salto y de las galgas isométricas para poder medir la fuerza. Entonces, con estas dos tecnologías, pues vamos avanzando un poco, y donde no llego, pues entonces los lactatos que los hagan los médicos, y así en un trabajo en equipo. Entonces aquí hay doble cuestionamiento en el trabajo de campo, ¿no? Por parte del entrenador tradicional, que dice, no, todo esto son tecnologías. Como un entrenador de un centro importante de rendimiento sacó un post que ponía: estas son mis tecnologías, un cuaderno y un lápiz. Eso me parecía una falta de respeto si estás en un centro de rendimiento, ¿no? Y por parte del investigador, que dejan de lado y desprecian todo lo que sea ojo clínico. Así, y es muy difícil, por ejemplo, romper las rutinas. Porque entonces cuando yo he iniciado pues, este proceso de análisis de la carrera, de la técnica de carrera, y sacar unos valores, unos parámetros, parece ser que me dicen que esto se tiene que demostrar, que cómo sé yo que si te da este índice es mucho peor, o sea, no es fiable. Entonces yo le respondo, digo, oye, ¿y tú por qué haces 5 series de 1000 a esta atleta y no lo haces 6? Demuéstrame que 5 son mejor que las 6. Dice, no, porque esto es evidente. Entonces se nos exigen pues que demostremos que lo que estamos haciendo es mejor que lo que ellos estaban haciendo, sin que ellos tengan fundamentos muchas veces para poder decir por qué hacen una cosa y no otra. Y además sucede la otra cosa, que si yo, por ejemplo, digo, hombre, esta persona le haría falta hacer un trabajo de fuerza en este sentido y tal, porque observar un déficit, etcétera, ¿no? Es decir, que después de haber analizado su modelo técnico, de la intervención, digo, podíamos trabajar en este sentido. Y al cabo de 2 meses, esta persona se lesiona. ¿La causa dónde está? Pues en haber innovado, haber puesto esta variable. Otra cosa es que de buenas a primeras sacamos nuestra pantalla, analizamos y cambiamos todas las rutinas, y claro, entonces seguro que se va a romper, porque todo requiere un proceso de adaptación. Pero la gente se conforma más siguiendo con lo que hace siempre y considerando que estas lesiones vienen, pues mira, por el azar, por la mala suerte, que si pones una variable y luego se lesiona, será claro, se ha lesionado por esto. Si bien el progreso y el avance de las tecnologías nos permite medir muchas más variables, no podemos caer en el error de desponderizar los datos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el rendimiento de maratón, el peso específico de los kilómetros que hacemos tiene un peso específico. Las series que podamos hacer, otro. El trabajo de fisioterapia, otro. El tipo de calzado, otro. La alimentación tiene otro, etc. Entonces, todos estos factores son los que determinan el resultado final. Bien, vamos a ver lo que hace un sujeto que más o menos se entrena, o un entrenador que no tiene apenas base científica. Es una persona con mucha experiencia, con buena voluntad, que sabe lo básico de entrenamiento, que no va a hacer daño a nadie, pero que está muy apartado de todas las innovaciones científicas. A este señor le suele llegar la información por el boca a oído y por la publicidad. Él no accederá a un paper científico.
ni a una revista, ni a un artículo de cierta complejidad. Entonces, ¿cuál es la información que les llega? Les llega la información de la publicidad. Entonces, claro, entonces estas personas le dan un valor desmesurado a todo aquello que se puede, que ellos comprenden y la información que tienen. A mí las preguntas preguntas típicas que me hacen: ¿cuál es la mejor zapatilla que puedo comprar? ¿Es mejor las zapatillas minimalistas o las que llevan drop? Otra pregunta: ¿es mejor el Farlek o el Interval Training? ¿Cuáles son las series mejores que podemos, las series que son más eficaces, las de 1000 o las de 400? ¿Cuál es la frecuencia óptima que tengo que llevar en carrera? Entonces, todas estas preguntas, estas cosas están llenando el imaginario del corredor, y cuando tú les hablas de otros problemas de entrenamiento, de trabajo de fuerza, de técnica, de entrenamiento cruzado, de reactividad del pie, etcétera, pues entonces estas cosas no las entienden. Y entonces, ¿qué van? Van otra vez es decir, si antes había la fe cuando la religión controlaba la ciencia, pues ahora es la publicidad y el mercado quien lo controla, porque les dice a las personas lo que ellos quieren saber. Por ejemplo, los runners se compran unos pulsómetros que valen muchísimo dinero y saben las calorías que han gastado, los kilómetros y los pasos. Pero bueno, y si en lugar de esto les dijera otra cosa, ¿cómo les afecta esta información en su entrenamiento y en su rendimiento? En nada. Nosotros, por ejemplo, estudiamos lo que se puede ver y medir, pero como, repitiéndome una vez más, lo determinante no siempre lo controlable. De aquí siempre tenemos que tener un pie puesto en la tradición y en las rutinas, pero claro, pero estas tradiciones y estas rutinas nos llevan a engaños, nos llevan a falacias. Por ejemplo, que los brazos, que se bracea a 90 grados, o bien que la frecuencia del corredor de fondo óptima es a 180 pasos por minuto. Todas esas cosas son aproximaciones estadísticas, ¿no? Pero vamos, que cuando salimos, si tenemos un corredor que está a cientos, que mide 1,80 y un corredor que mide 1,50, y uno además tiene mucha reactividad en el pie y el otro no la tiene, pues claro, si les queremos hacer correr una carrera de 10.000 a ambos a 180 pasos por minuto, pues lo vamos a destrozar. Quiero decir que ¿qué es lo que sucede? Que lo que para ellos no es controlable, como es un estudio biomecánico de la carrera, no lo consideran determinante. Y lo que es y entonces se aferran a estos mitos. Entonces, que son estos mitos de la tradición y de la rutina. Es como si ahora dicen el brazo a 90 grados, algo que los corredores pongan los brazos a 90 grados y que estén todo el rato. Biomecánicamente es una salvajada, porque como vamos a ver a continuación, como vais a ver, ninguno de estos dos atletas son aficionados, ¿no? Usain Bolt y Mo Farah. Si decimos que estos señores llevan mal los brazos, porque no van a 90 grados durante todo el ciclo. Es decir, cuando el brazo va hacia adelante, este ángulo se disminuye, y cuando vamos hacia atrás, evidentemente, este ángulo sube, puesto que todo va muy coordinado con el trabajo de piernas. Vamos viendo aquí las diferentes variaciones que hay en esta acción de brazos. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, arriba, la flexión del codo va inversamente, aumenta a medida que disminuye la de la rodilla. Y al revés, ¿no? Estamos viendo que todas estas, estos rangos de movimiento de brazos, igual que va un poco paralelamente, porque compensan las acciones de las piernas.
Aquí vemos a dos sujetos que van al mismo ritmo, a 4,8 en este trozo metros por segundo, y vemos que uno va a una frecuencia de 1,87, de 187 pasos por minuto, y el otro a 170, pero uno tiene una zancada de 1,56 y otro de 1,69. Uno tiene el tiempo de paso de 0,319 segundos y el otro tiene un tiempo de paso de 350, de 0,352 segundos. Bien, esto es imposible. Sería intentar que fueran todos con la misma frecuencia, sería un absurdo. Aquí vamos a ver un atleta que en la final de un mundial, en 1500, la frecuencia pasó en las primeras vueltas de 3,22 pasos por segundo a 3,57 pasos por segundo, es decir, de 193 a 214 pasos por minuto. Claro, pero su tiempo de paso fue de 0,310 segundos cada paso, mientras que en el sprint era de 0,280. Este 9% de aumento de la frecuencia se consigue gracias a una disminución básicamente del tiempo de contacto. Aquí lo podemos ver en las primeras vueltas, que su tiempo de contacto era de 183 milisegundos, mientras que a 250 metros del final era de 150 milisegundos, mientras que el tiempo de vuelo prácticamente no había variado. Aquí vemos a tres atletas en 800 metros en que podemos comparar cuando van a velocidades muy similares en cada tramo de carrera, cómo gestionan el tema de la frecuencia y de la amplitud. En cada caso se da un patrón diferente. Incluso también en un apoyo plano o de metatarso, como vemos en este caso, en dos atletas que van exactamente al mismo ritmo, como en función de la reactividad del pie, el tiempo de apoyo es diferente, ¿no? Entonces, claro, todas estas, si nosotros, por ejemplo, en estos atletas planteamos una mejora de la técnica, si vemos quien tiene un tiempo de contacto mucho más alto, que le falta la reactividad del pie, podemos encontrar aquí un elemento de quizás si mejoramos la reactividad del pie, podremos mejorar la eficacia. Pero ahora, claro, y aquí me voy a referir a lo que es la moda y la publicidad. Muchos atletas que jamás han trabajado la reactividad del pie, cuando salen las zapatillas con placa de carbono, que lo único que hacen es aumentar esta reactividad, se las ponen porque le ha dicho la publicidad que aumentar esta reactividad, que es de forma artificial, le hará mejorar los rendimientos, que es cierto. Pero ¿por qué no lo trabajabas antes, que era gratuito y era fortalecer la reactividad de tus estructuras anatómicas? Pues que esto no lo decía la publicidad, necesitabas un entrenador, o este entrenador tenía que saber que además de kilómetros, este trabajo de pies y de reactividad que podía mejorar mucho el rendimiento. Siguiendo un poco en esta línea, hay varios índices que se han hecho que te relacionan el tiempo de contacto con el de vuelo en función de la velocidad. Uno de estos es el índice de Kuznetsov, que es dividir el tiempo de contacto, el tiempo de vuelo por el de contacto. Entonces, como más rápido vas, este índice es mejor que cuando vas más lento. Aquí tenemos 1,5 Usain Bolt, 0,5 una corredora de maratón olímpica. Pero siempre para comparar estos índices tiene que ser con atletas, por ejemplo, que van a la velocidad. Por ejemplo, si comparamos, que hay dos maneras de compararlo. Dos que vayan, por ejemplo, a ritmo de 3 minutos el 1000. Otra cosa es dos que vayan a su máxima velocidad, a ver cómo es su índice. Claro, Usain Bolt con un campeón regional,
pues claro, irá mucho más rápido Usain Bolt y entonces su índice pues será mejor. Pero entre dos atletas que tienen un nivel similar, es más eficaz el que tiene este índice más alto. Otro índice para que nos puede dar, siguiendo los tiempos de contacto y de vuelo, es el duty factor, que correlaciona con la eficacia metabólica. Es decir, que dos sujetos que van al mismo ritmo, quien tiene un índice más bajo es mucho más eficaz. Este índice consiste en dividir el tiempo de contacto que está al pie del suelo por el tiempo total de paso. Como mayor sea este índice, más ineficaz es la carrera, a diferencia del de Kuznetsov, que era que como mejor era el índice, más mayor eficacia. Un solo dato, como es en este caso, estos corredores que tienen prácticamente el mismo tiempo de contacto y el mismo tiempo de vuelo, son una información suficiente para un entrenador, para valorar la eficacia de pasada, es decir, que tendrían un mismo índice de Kuznetsov y el mismo duty factor, porque estos parámetros son los mismos. Pero entonces esto no vale, porque decíamos, si solamente damos importancia a una variable, entonces olvidamos las otras. Y lo que tenemos que hacer es intentar obtener la información de las máximas posibles variables que podemos controlar. Como más tengamos, menos posibilidad de error. Y entonces, claro, si nosotros dejamos ya o sea, si además vemos cómo está orientado el pie en el momento del apoyo, ya vemos que hay una diferencia significativa, ¿no? Uno en dirección a la carrera se desvía el pie 57 grados, que es excesivo. Además vemos como la bóveda plantar se le está hundiendo, ha eversionado mucho el pie, pronado, mientras que el de la derecha pues prácticamente está en estos 16 grados, que es óptimo para de desviación del pie en relación a la línea de carrera, y parece que el tobillo está más estable. Pero además también podemos ver que con un mismo tiempo podría ser que en un mismo tiempo de paso, ¿no? La fase de frenado, es decir, desde que el pie contacta es decir, que siempre que apoyamos el pie delante, lo apoyamos siempre delante del centro de masas, hasta que el centro de masas, es decir, la cadera, no pasa por encima del apoyo, no inicia el impulso. La primera fase es de frenado, que perdemos velocidad, y la otra es de impulso. Pues claro, entonces hemos de valorar la fase de frenado y la de impulso, pues para tener una información más. Aquí vemos a estos dos corredores como el tiempo de frenado es diferente en uno y el otro, y a partir de aquí ya podemos empezar a interpretar estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres corredoras, ¿no? Que el tiempo la fase de frenado en la que lleva el número 1 es un 36%, la que lleva el número 2 es un 26% y la que lleva el número 3 es un 31%, ¿no? Que entonces todo esto corresponde con el tiempo que realizaron en los últimos 100 metros en el sprint, también, es decir, que no era en este punto, ¿no? En este momento faltaban 250 metros. Pero la velocidad que llevaron en el sprint, quien hizo el último 100 más rápido fue la número 2, que fue quien ganó la prueba, que lamentablemente la descalificaron porque adelantó a la que iba en cabeza por el interior. Pero bien, esto vemos que son más datos que podemos obtener de estas visualizaciones. El espacio realmente que recorremos en una carrera no es los metros que hay de calzada, sino las oscilaciones del centro de masas.
si uno corre 1 kilómetro y va saltando así, haría mucho más metros que uno que llega a la carrera completamente mucho más uniforme, ¿no? Es decir, así como en bicicleta, sí, que el espacio que se recorre es el mismo del centro de masas, en atletismo no. Entonces, claro, ¿cómo podemos, y tampoco no es lo mismo que una persona eleve su centro de masas en el aire 2 centímetros con una zancada de 1 metro, que lo eleve 2 centímetros con una zancada de 2 metros? Entonces, para poder saber la elevación del centro de masas, es decir, elevación del centro de masas, no oscilación, es decir, desde que el pie despega hasta que vuelve a contactar, es decir, la subida, lo que estás en el aire, porque la oscilación tendríamos que luego tener, y para esto no tenemos medios, es también cómo desciende cuando dobla la rodilla, es decir, que la oscilación máxima del centro de masa sería desde aquí hasta el punto más alto. Aquí lo que podemos medir es la fase de vuelo. Entonces, si tenemos el tiempo que está en el aire al cuadrado en segundos y lo multiplicamos por 1,226, nos da la altura en metros, que ya digo, oscila entre 1 y 4. Aquí podemos ver en esta final de un 5000 de un campeonato de Europa, cuando van todos al mismo ritmo, las diferencias que hay entre la elevación del centro de masas en cada uno y el descenso en grados por la flexión de la rodilla. Bien, a modo de conclusión, solamente querría comentar que estas son unas pinceladas de lo que podemos ver a la hora de analizar estas filmaciones. Para ello, lo óptimo sería pues formarse en este aspecto en un curso donde habrían muchísimas más variables a considerar y que simplemente con la cámara y un poco de paciencia cualquier entrenador de corredores podría obtener unas informaciones, unos análisis biomecánicos que realmente darían unos extraordinarios frutos en los resultados de sus atletas. Estar atentos que en mis redes sociales, que ya cuando esté bien armado todo este curso, pues ya os lo haré saber. Muchas gracias.